Bien, hermanos, nuevamente feliz sábado, ¿verdad? Para los que lo continúan llegando. En esta mañana tenemos un panel interesante en el cual analizaremos 3 pasajes controversiales de la Biblia en el tema del estado de los muertos. Y a continuación les presento a mis panelistas. Tengo a Alimaria Agosto, Marisol Viera y Aidalis Otero. Bien, comenzamos. El primer pasaje es Mateo 25, 46 y dice así la palabra del Señor: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esto es cuando se da, hablando aquí del juicio de las naciones. Y estos que irán al castigo eterno, pues sabemos que, ¿verdad? Hay 2 bandos, los que no y los que sí, ¿verdad? Los que no se salvan, pues irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, nuestra pregunta es, para la primera panelista, Limaris, ¿no dice este pasaje que los impíos arderán para siempre en el infierno? Es un tema controversial, como habías dicho, y delicado, y aparenta ser que lo que lee la palabra de Dios es eso, ¿verdad? Que arderán en el fuego eterno. Pero antes de entrar un poquito en esa explicación, me gustaría echar un poco de fundamento sobre este asunto. Y si vamos a Génesis 2:7, me gusta mucho esta palabra de Dios, dice de la siguiente manera: entonces Dios, el Señor, en el momento de la creación, modeló al hombre del polvo de la tierra, ingrediente 1, sopló en su nariz aliento de vida, ingrediente número 2, y el hombre llegó a ser un ser viviente o un alma viviente. Hermanos, lo importante que entendamos es que no tenemos un alma viviente, sino que somos un alma viviente, en donde los ingredientes no pueden subsistir por separado. El cuerpo necesita el aliento de vida, y el aliento de vida necesita un cuerpo donde poder habitar. Así que es importante que entendamos eso de entrada. Y entrando a la parte que me estaba comentando Mireya sobre el fuego eterno, yendo un poquito al lenguaje original, el término castigo o tormento eterno que se usa en el versículo que recién leyó de Mateo 25, 46, tiene la palabra en griego que dice kolasin. Eso es lo que significa mutilar, podar, castigar, tormento. El problema no es la palabra kolasin, sino que está acompañada de aionos, que quiere decir eterno. La controversia es en fuego eterno. Vamos a ver entonces, la misma palabra de kolasin aionos, fuego eterno, se encuentra en el libro de Judas en el versículo 7, ¿ok? Dando referencia a los eventos que sucedieron en Sodoma y Gomorra y cómo esta ciudad fue objeto de fuego eterno. Y tengo que preguntar, en este momento, ¿todavía las ciudades de Sodoma y Gomorra están ardiendo? No, entendemos que no. Así que el detalle claramente aquí es: el fuego eterno está hablando no que actualmente arde, sino que sus consecuencias, el resultado de este fuego es eterno. ¿Okay? Una vez cayó juicio sobre ellos, una vez cayó esta acción de Dios sobre ellos, sus resultados, sus consecuencias son eternas. Muy bien. Entonces, ¿verdad? Podemos afirmar que ellos no arderán para siempre. Exacto. Exacto. ¿Y qué tal los justos que están descritos aquí? ¿No tendrán ellos una recompensa de vida eterna? Nosotros entendemos que sí. Pero vamos a la palabra de Dios, por supuesto. Hay que analizar el uso de la palabra fuego en el libro de Mateo, ya que estuvimos hablando de Mateo 25, 46. Aparece algunas 12 veces y todas relacionadas con la idea del juicio final. ¿Okay? Es así como se usa. Hay 2 ejemplos interesantes de unas metáforas o comparaciones agrícolas que aparecen ahí. Una está relatada por Juan el Bautista y la otra está relatada por el mismo Jesús. Bien, la de Juan se encuentra en el capítulo 3 de Mateo, versículos 10 al 12, que no vamos a entrar por cuestión de tiempo, pero lo pueden buscar.
y la parábola del trigo y la cizaña, que está en Mateo 13, versículos 24 al 30 y 36 al 43. En ambos casos hay una división distintiva entre el bien y el mal, entre los que han sido justos y los que son impíos. Lo bueno es preservado y lo malo es quemado en fuego. Ahí está la palabra colasin o ayonos de nuevo, queriendo dar a entender que esta paja que se quema o que es objeto de este fuego tiene una consecuencia eterna de que ya no va a existir más. ¿Ok? Eso es lo que estamos hablando, de un resultado. Pero en cuanto a los justos, cuando reciben la inmortalidad, hermanos, recuerden que es la doctrina de la inmortalidad del alma. Dice en 1 Corintios 15, me gustaría leer los versículos 51 al 53. Buscamos por aquí rapidito, 1 Corintios 15. Está hablando Pablo y le dice lo siguiente: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. O sea, el momento en que al ser humano, al alma viviente, se le otorga la inmortalidad es en el momento de su segunda venida, no es antes, ni es algo que venga en el paquete con nosotros. Así que en conclusión, la inmortalidad no es algo que el ser humano tiene, sino la recompensa de Dios a quienes creen en Él en el día final. Amén. ¿Verdad? Está bien explicado y así podemos aclarar dudas de este tema. Ahora vamos, muchas gracias a Limari, ¿verdad?, por la respuesta. Y ahora vamos al segundo texto. Dice: pero ¿qué nos pueden decir del incidente que protagonizó Saúl y la pitonisa de Endor? ¿No demuestra eso que los muertos están conscientes en algún lugar y que podemos comunicarnos con ellos? Buenos días, hermanos. La idea de que la pitonisa, ¿verdad?, pudo traer, o podríamos decir hoy en día la espiritista, ¿verdad?, pudo traer el espíritu de Samuel para que hablara con Saúl, pues es la idea más popular que hoy en día todos creen, ¿verdad? Todos creen que la persona muere. Cuando vamos a un entierro ocurre eso. Muchas veces dicen: ahora está con el Señor allá, ¿verdad? Y otros... La mamá en su dolor, ayer, estaba viendo el reportaje, ella dice: yo sé que ella murió, pero el cuerpo está vivo, ella está aquí conmigo, porque yo la siento. Y yo a mí me paraba los pelos, y yo digo, no conoce. Y ella buscó, y él dice, ella buscó de Dios al final, la nena, hablando de eso. Pero pasa que no he comunicado bien la palabra, porque no nada saben. Correcto, porque esa es la idea más popular. Muchos creen y dicen: ahora mi papá o mi hija va a ser mi ángel guardián, ¿verdad? Ellos creen que ese espíritu se queda alrededor vagando. Y otros tienen la posibilidad de verlos, pero realmente lo que ven son demonios. Esta idea de regresar el espíritu del profeta Saúl es completamente falsa. ¿Y cómo vamos a probar eso? Pues tendríamos que ir a la Biblia, ¿verdad? Vamos a ir a 3 versículos, 2 de ellos nos dejan saber que el primero es Eclesiastés 9:5, dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, no tienen más paga, porque su memoria está puesta en el olvido. Y el segundo verso está en Eclesiastés 12:7, que dice, como muy bien dijo mi hermana aquí, que Jesús nos hizo ¿de dónde? Del polvo de la tierra. Lo vimos en Génesis 2.
Pues entonces, aquí refiriéndose a ese polvo que somos nosotros, Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. O sea que nosotros, nuestro espíritu no nos pertenece. Una vez nosotros morimos, ese espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y cuando Jesús venga, como dijo nuestra hermana Isabel, los muertos en Cristo resucitarán. Primero porque el Padre enviará cada espíritu, ¿verdad? Entonces, con relación a consultar los muertos, esto es abominación a Dios, hermanos, como también el sacrificar los hijos y la hechicería y todo lo que tiene que ver con astrología, magia, metafísica, todo eso. Y esto se encuentra en Deuteronomio 18, del 9 al 13, que dice así: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Y nos dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Amén. Muy bien, entonces, ¿con quién habló Saúl en aquella ocasión? ¿Cuál es la explicación bíblica de lo sucedido, ¿verdad? Para lo sucedido en esa situación. Esa es la historia de Samuel en 1 de Samuel 28, cuando Samuel consultó a la pitonisa en Endor. ¿Con quién habló Saúl? Bueno, podemos entonces deducir primero que todo, ¿verdad? Quería decir que Samuel había hablado primero con Dios, porque una vez Saúl había hablado primero con Dios, porque una vez Saúl muere, que era el representante de Dios y el que hablaba con Saúl y le daba sus mensajes, ¿verdad?, de parte de Dios, Saúl sentía un vacío espiritual cuando Samuel muere. Entonces, él primero va a Dios y ora a Dios para que entonces Dios de alguna manera le presente a Saúl o le hable él mismo, pero hubo ¿qué? Silencio. Dios no contestó esa oración de Saúl. Entonces, finalmente, va donde la pitonisa, donde el espiritista, y le dice que quiere que por favor haga que venga el espíritu de Samuel, del profeta Samuel, para hablar con él. Y la pregunta es, ¿con quién entonces habló Saúl? Pues con el mismo que habló Eva, ¿verdad? Vamos a ir a la palabra. Con el mismo que habló Eva en el principio de la creación. En el principio de la creación habían solamente dos seres humanos, Adán y Eva. Pero se relata en el capítulo 2 que Dios hablaba con Adán. Todavía Eva no había sido creada. Y cuando Dios le dijo a Adán en el capítulo 2, le dijo, de todo árbol podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, morirás. Entonces, ¿qué ocurre? En el capítulo 3, la serpiente fue el medium, ¿verdad? Lo que le decimos el espiritista. Fue el medio por el cual Satanás se levanta. Y va y le dice a Eva, sabe Dios que si comes de este árbol serás como Dios. Y le engaña. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Quién habló a través de esa serpiente a Eva? Satanás. Pues podemos deducir que de la misma manera que Satanás contradijo la palabra de Jehová en el principio de la creación,
también contradijo la palabra que Jehová le había enseñado a su pueblo, de no consultar los muertos. Y entonces el que se apareció a hablar con Saúl fue Satanás o uno de sus demonios. Así que si oyes una voz que te dice lo contrario de las ordenanzas y mandamientos y consejos de Dios, inmediatamente reconoce que no es la voz de Dios quien te habla. La sierva de Dios dice lo siguiente, en este artículo no tengo el libro de donde proviene, pero ella dice lo siguiente: no fue el santo profeta de Dios el que vino, evocado por los encantamientos de la pitonisa. Samuel no estuvo presente en aquella guarida de espíritus malos. Aquella aparición sobrenatural fue producida solamente por el poder de Satanás. Les resultó tan fácil asumir entonces la forma de Samuel como tomarla de un ángel de luz cuando tentó a Cristo en el desierto. Y termino con 2 versos de la palabra de Dios. El primero está en Apocalipsis 21:8, que dice lo siguiente: el Señor Él no se muda, Él es igual, ayer, hoy y por los siglos. Y en Apocalipsis dice lo siguiente: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y el último verso se encuentra en San Mateo 24, 23 al 27. Esto lo dice nuestro Salvador: entonces, si algunos os dijere, porque el enemigo va a hacer apariciones de muertos que van a venir a hablar con nosotros, y nuestro deber en el fin del tiempo, de hecho, va a ser la segunda venida de Cristo como un ángel de luz, y nuestro deber es, cuando veamos esas apariciones, decirle que el Señor te reprenda, no ponernos a hablar con ellos. Y Cristo nos dice lo siguiente: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Así que el Señor nos ayude a permanecer fieles. Bien, hermanos y amigos, continuamos con nuestro panel y vamos a leer a continuación Judas 6. Y esto fue los rebeldes que serán destruidos, nos hablan estos textos, y dice así: también los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad y en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Este pasaje, ¿verdad? Según este pasaje, ¿están guardados en un infierno ardiente los ángeles caídos? Nuestra hermana Idalis. Sí, buenas, Dios les bendiga a todos. Cuando habla aquí sobre la pregunta si están guardados en un infierno ardiente los ángeles caídos, en sí ellos están hablando es del contexto de un juicio en sí. Ese tema es un tema que se habla, ¿verdad?, a través de toda la Biblia. Y podemos ver que en Judas 7 utilizan como ejemplo lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. Y dice así, voy a leer: también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo. ¿Qué dice ahí? Fueron puestas ¿cómo? Por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Quiero hacer un punto aquí y ahorita la hermana Limari lo mencionó. Dios es eterno.
Y cuando habla aquí del fuego eterno, no es un fuego que nunca se apaga, sino que tiene un contexto divino, porque quien, ¿verdad?, ejecuta esa sentencia es ¿quién? Es Dios, el Eterno. Entonces, pregunto, Sodoma y Gomorra, ahora mismo, ¿están ardiendo? No. Todo lo que allí había se desapareció, se consumió en su totalidad. Así que estamos claros que cuando dice fuego eterno, no es que va a haber un fuego que va a arder para siempre. No hay un lugar de tormento eterno donde Dios va a poner seres sufriendo por una eternidad, porque sabemos que Jehová es un Dios ¿de qué? De amor, de misericordia, de compasión. Ese es nuestro Dios. Y Dios no va a permitir, ¿verdad?, que un ser humano sufra por la eternidad, y menos que sus seres queridos lo vean sufriendo por la eternidad. Así que ese punto está, yo creo que más que claro, ¿no? Además, cuando también habla Judas de las palabras destruyó y perecieron, ¿verdad? Tanto en el versículo 5 y en el verso 11, es para describir la ruina ¿de qué? De los infieles. Uno de los versos dice que así mismo como sacó a su pueblo de Egipto, ¿verdad? Oye, Dios cuando hace algo no lo hace, perdonando la expresión, al garete. Dios es un Dios de orden y Dios emite juicio. Dios envió sus ángeles a Sodoma. Cuando estaban construyendo la torre de Babel, Él vino a inspeccionar la obra y Dios emitió un juicio. Ahora bien, dice el verso, si no me equivoco, 7, que dice, sacó de Egipto al pueblo y destruyó a los que no creyeron. Así que en este contexto está aquí describiendo la ruina de los que no han creído. Y utiliza también en el verso 11 3 personajes, ¿verdad? Como Caín, Balaam y Coré, que representan, ¿verdad?, lamentablemente a esos infieles del tiempo bíblico y a esos falsos maestros. En el lenguaje que usa el autor, nada sugiere, como dijo ahorita, que el infierno es un lugar de tormento eterno. Por el contrario, dice la palabra, y es claro en Romanos 6:23, si no me equivoco, que la paga del pecado es ¿qué? ¿Y cuál es el don cuál es la dádiva de Dios? La vida eterna en Cristo Jesús, bendito sea su nombre. Pero así el pecado acarrea muerte y destrucción en el terreno y en el reino temporal, también en el juicio final. Bien, muchas gracias. Entonces, ¿qué significa que estos ángeles están guardados bajo oscuridad? Ok, la palabra guardado en sí no tiene un contexto negativo. El mismo Pablo en Hechos 25, 21, cuando él pidió que se le reservara, en otras palabras, que se le guardase hasta, tuviese en custodia, hasta que fuese presentado ante el César, no fue una palabra negativa. Al igual que también podemos ver en Primera de Pedro 1:4, Dios tiene reservada una herencia incorruptible para todos los creyentes. Así que este término simple hace referencia a algo que se deja stand-by. ¿Para qué? Para hacer una referencia futura, ¿verdad? Un uso futuro. Sobre el término oscuridad o tiniebla es frecuentemente utilizado para referirse a esos lugares donde la presencia de Dios no está. Proverbios 4:19, lo puse por aquí para resumirlo. Dice que el camino de los impíos es como la oscuridad, y ellos realmente no saben a dónde tropieza.
Primera de Samuel 2:9 dice que Dios guarda los pies de los santos, salud, Dios te bendiga, y los impíos que perecen en tiniebla. Ahora bien, Juan 8, bendito sea su nombre, 8:12 dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Así que eso es algo, ¿verdad?, que quiero dejar claro. Él es la luz del mundo y el que está con Dios no está, ¿qué? No estará en tiniebla. Bendito sea su nombre. Así que en ese contexto, sabiendo que los espíritus inmundos vagan, claro está, en lugares desiertos y a veces quieren morar entre los seres humanos y en los seres humanos, conocemos que su lugar actual no es un tormento destructor, sino que en la tierra ellos están donde fueron arrojados hasta el día, ¿verdad?, de su juicio, hasta el día que se va a emitir la sentencia. Muchas gracias a nuestras panelistas. Verdaderamente que yo me he sentido bien edificada porque he aprendido mucho con este estudio. Muchas gracias por sacar de su tiempo y estudiar. Yo sé que ustedes también se han bendecido, ¿verdad? Ha sido bendición este repaso. Es bueno refrescarnos, ¿verdad?, para estar bien claro y más aún en estos tiempos que estamos viviendo, que tenemos que tener este concepto bien claro. Debemos saber de que esos demonios existen. Exacto. Por eso es que la palabra de Dios es nuestro escudo. Sí, saber, ¿verdad?, que nuestra lucha, si son Maldicencias del aire. Así que nosotros tenemos que estudiar, ¿ok? Y empaparnos de todo esto para nosotros no ser engañados en el tiempo del fin. amén. Mireya, permiso, es referente a lo que dijo Luz Virginia. Una de las cosas que a mí me confirmó es cómo Dios le habla al pueblo. A través de número 12, Dios deja claro, esto fue cuando Aarón y la hermana de Aarón murmuraron contra Moisés, y Dios le dijo, si hay profetas en mi pueblo, yo me voy a revelar a ellos como a través de sueño y visión. Pero en el caso de Moisés, él lo hacía cara a cara. Así que Dios no habla a través de figuras, Dios no habla a través de no se manifiesta a través de ninguna imagen. Así que estudiemos la palabra de Dios, porque en estos últimos días van a aparecer cosas que parecen ser de Dios y no lo es. Así que si tú no conoces cómo Dios habla, quién es Dios, vas a ser engañado. Así que era una exhortación que quería. Muchas gracias, Idalí, Elimari, Marisol. Muchas gracias, Isabel. Bendecida, muy agradecida. Bien, hermanos, nuestro análisis de estos textos controversiales continuará en el repaso de la lección, que me van a perdonar que les tomé tiempo. Pero motivamos a la iglesia a hacer de estudio de su palabra, de la Biblia, que es el más, usted saque por favor un momento en el día, pero estudie la palabra del Señor. Dios siga edificándonos en sabiduría y unidad hasta su pronto regreso. Ahora pasamos a la interesante lección de esta semana, el espiritismo desenmascarado. Así que vamos a la división de clases y vamos, ¿verdad?, a orar. Amado Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Nuevamente gracias, Señor, por tu palabra, que es vida, que nos enseña, que nos corrige y nos lleva a ti, Padre. Bendice de manera especial el estudio de la lección y que uses con poder a los maestros que van a estar en el mismo, Señor, para edificación de la iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias, Isabel. Feliz sábado para todos, Dios los bendiga grandemente. Realmente es un tema muy especial, muy profundo, lo vamos a seguir viendo ahora en el repaso de la lección. Recuerden pasar listas rapidito, recuerden sus ofrendas son importantes para el avance del Evangelio, y como nos pasamos un poquito de tiempo, vamos a tener la lección hasta las 10:45 para cubrir el material. Dios les bendiga.
Hola, mi amigo querido, qué alegría. No tenemos palabras realmente para agradecer a Dios por el don de la vida. A veces la vida no está corriendo como quisiéramos que fuese, pero solo el hecho de estar vivo, respirar, tener salud es motivo de gratitud. Y aun cuando estemos enfermos o pasando por un momento difícil, hay que alabar a Dios. La alabanza a Dios es el primer paso en la recuperación de cualquier problema. Bueno, vamos a la lección número 10 para el 8 de junio del año 2024. Pero antes voy a responder una pregunta de una persona que no conozco. Él escribió diciendo que él no es miembro de ninguna iglesia, no es evangélico. Sin embargo, escucha mis programas por la radio y ve los comentarios por la televisión. Y él es una persona sincera. Digo sincera por la pregunta que hizo. Dice, pastor, mi problema es mi carácter. Yo no quiero ser como soy. Yo quiero cambiar de carácter, pero no puedo. Bueno, mi amigo querido, has dado ya el primer paso. Reconocer que necesitas cambiar. Triste es cuando una persona dice, pues yo soy así como soy y nadie me cambia. Bueno, ahí no hay solución. Pero cuando tú reconoces que necesitas cambiar de carácter, ya diste el primer paso. Y seguramente lo haces porque en la familia el carácter te está creando problemas, o tal vez en el trabajo, en la vida profesional, no sé. Pero te digo una cosa, un día Juan, el apóstol Juan, llegó al Señor Jesucristo con un carácter deformado, horrible. Imagínate cómo era el carácter de este hombre para que le llamaran el hijo del trueno. Era terrible. Sin embargo, aprendió a convivir con Jesús. Y en esa convivencia con Jesús, el carácter de Jesucristo se reflejó en el de Juan. Y cuando llegó a la edad avanzada, Juan ya no era llamado el hijo del trueno, sino el discípulo del amor. Ahora tú me vas a decir, pastor, bueno, Juan convivió con Jesús, pero ¿yo cómo puedo convivir con él? Pues de tres maneras. Cuando tú oras a Dios, cuando le abres tu corazón a Dios, en tu cama, en tu casa, en el trabajo, mientras diriges tu automóvil, abres el corazón a Jesús y le dices, Señor, mira, yo quisiera ser como tú, yo no quiero ser como soy. Este carácter me ha creado problemas, me ha traído tanta dificultad. Entonces, cuando tú hablas a Dios a través de la oración, estás conviviendo con Él. Cuando todos los días abres la Biblia, lees un versículo, reflexionas, estás conviviendo con Jesús. Y si insistes en hacer eso, ten la seguridad que, aunque tú no te des cuenta, los otros se van a dar cuenta que tu carácter está cambiando. No te desesperes. El cambio de carácter no es una obra humana. No es por causa de tu disciplina propia o tu fuerza de voluntad. Es una obra divina, pero para eso tienes que aprender a convivir con el Señor Jesús. Bueno, vamos al título de la lección de esta semana. Es el espiritismo desenmascarado. Y el propósito del estudio de esta semana es mostrar que uno de los más grandes engaños del enemigo en los últimos tiempos será hacer pensar a las personas que cuando el hombre muere, pues el espíritu sale vagando por ahí, porque la Biblia enseña todo lo contrario. La Biblia enseña que no existe un alma incorpórea, consciente. No existe lo que llamamos espíritu de los muertos. Cuando el hombre muere, su cuerpo vuelve al polvo de donde fue hecho. El soplo de vida vuelve a Dios que lo dio y ya no existe espíritu. Pero uno de los engaños terribles de los últimos días del enemigo será justamente hacer creer a las personas que cuando el hombre muere, su espíritu sale y sigue viviendo. Vamos a la primera parte del estudio, las consecuencias mortales del espiritismo.
Aunque este asunto del estado de los muertos puede parecer algo sin mucho sentido, tal vez mucha gente diga, pero le están dando importancia tanto a ese asunto. No es de poca importancia, es un asunto de vida o muerte. ¿Por qué? Porque cuando el enemigo se levantó contra Dios y fue derrotado ahí en el cielo, Él vino a la tierra. Y la primera mentira, la primera seducción, el primer engaño que presentó a Eva fue justamente el hecho de que cuando tú mueres, en realidad no mueres. Y vamos a leer entonces lo que dice Génesis 3, 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Esto sucedió en el jardín del Edén. El diablo se presentó a Eva disfrazado de un animal bellísimo en el Edén, que era la serpiente. Era un animal colorido, volaba de árbol en árbol. No era el animal que se arrastraba y que muchas veces provoca asco, provoca miedo. No era. El enemigo se disfraza de cosas bellas y se acercó a Eva disfrazado de una serpiente y le dijo, así que Dios te ha dicho que no puedes comerte ningún árbol. Entonces Eva dijo, no, Señor, Dios me ha dicho que solo no puedo comer de este árbol. ¿Y por qué no? Porque si como de este árbol voy a morir. Entonces ella dijo, no morirás. Esa fue la mentira primera que apareció en el mundo. No morirás. Que en otras palabras, lo que él estaba diciendo es, no lleves a serio las palabras de Dios. No morirás. La persona que come no muere. Puede hasta morir así físicamente, pero el espíritu sale. Tú no vas a morir. Tú tienes vida eterna. Esa fue la mentira. Sin embargo, ¿qué es lo que la palabra de Dios afirma? Mientras el diablo dice, no morirás, el espíritu no muere, el espíritu sigue consciente, incorpóreo, andando por ahí. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Leo Mateo 10, 28. Y estas son palabras literales del Señor Jesucristo. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquí está la palabra de Dios. La vida eterna no es innata al ser humano. El ser humano no tiene vida eterna. No es que muere y sale y después se desencarna y se encarna en otra vida o que está vagando en forma de espíritu pensante. No. Eso no es lo que la palabra de Dios dice. Ahora, ¿cómo entró esta idea de la inmortalidad del alma a la iglesia? Pues es que la iglesia cristiana nació rodeada de un ambiente de paganismo, donde las naciones adoraban a muchos dioses y creían que el alma no moría, sino que el espíritu salía, después de la muerte, salía andando por ahí, vagando. Y cuando la iglesia cristiana comenzó a predicar el evangelio, la influencia del paganismo comenzó a entrar disimuladamente a la iglesia cristiana. La única fuente de seguridad para lo que creemos es la palabra de Dios. Pero cuando el ser humano quita los ojos de la palabra de Dios y presta oídos a lo que la gente dice, pues ahí se mezcla el agua con el vino. Eso es lo que sucedió. Y así entró la doctrina de que el hombre cuando muere, si fue bueno, se va al paraíso, si fue malo, se va al infierno, o si no se sabe si fue bueno o malo, pasa a un estado de purificación llamado purgatorio, en fin. O entonces que cuando la persona muere, su espíritu se reencarna. Cualquier teoría surge a partir de la ignorancia de la palabra de Dios. Pero la Biblia es categórica. Mira lo que Dios decía a través de Moisés a su pueblo en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 18, 9 al 11. Dice, cuando entres a la tierra
que Jehová tu Dios te da, le está diciendo eso a Israel, refiriéndose a Canaán. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Quiere decir, el Señor fue categórico con su pueblo. Todas estas cosas son consideradas abominación a los ojos del Señor. ¿Y qué dice Eclesiastés 9, 5 y 6, referente a los muertos? Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. La Biblia es categórica. Cuando el hombre muere, ya no sabe más nada. Tú puedes llevar una flor al cementerio a tu padre vivo, pero no quiere decir que tu padre se va a alegrar por eso, porque tu padre ya no existe. El día que él murió, su cuerpo fue enterrado y con el tiempo se transformó en polvo. Y el día que murió, el soplo de vida volvió a Dios y estará ahí hasta la segunda venida de Cristo, porque cuando Cristo venga, Él resucitará. Entonces, ¿debo llevar flores al cementerio? Claro que sí, pero eso te hace bien a ti. No le hace bien a tu papá, porque tú sí eres consciente de las cosas. Tu padre no, tu padre ya está inconsciente. Vamos a la segunda parte del estudio bajo el subtítulo de la muerte en el Antiguo Testamento. ¿Qué se pensaba en el Antiguo Testamento acerca de la muerte? Mira lo que dice Salmos 6, 5. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, o sea, en el sepulcro, ¿quién te alabará? El salmista David es contundente. En la muerte ya no hay memoria de nada. Ya no te recuerdas, ya no sientes, ya no piensas. Acabó. La muerte es el punto final. ¿Y qué dice Job 14, 10 al 12? Leo. Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Aquí, en este texto y en muchos otros, la Biblia llama a la muerte de sueño. Cuando tú mueres, de acuerdo con la palabra de Dios, tú duermes. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga en las nubes de los cielos. Entonces sí, si has muerto en Cristo, resucitarás para ir con el Señor Jesús para siempre. La inmortalidad solo le pertenece a Dios. Él nos la puede dar y nos la dará por ocasión de su segunda venida. Pero hasta ahí todos moriremos y cuando morimos pasamos a la inconsciencia completa. Ya no existe espíritus de muertos andando en el aire. Tercera parte del estudio, la muerte en el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que el Nuevo Testamento habla de la muerte? Mira lo que dice Juan 11, 11 al 14. Este es un incidente de la resurrección de Lázaro. Leo. Te voy a hablar un poco del contexto. Lázaro había muerto, las hermanas de Lázaro mandaron a avisar a Jesús que su amigo Lázaro había muerto. Y Jesús todavía se quedó unos días sin atender el pedido de Marta y de María. Ahora, después de unos días, viene el texto que digo. Dicho esto, les dijo después a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Quiere decir, Lázaro ha muerto, pero está durmiendo. ¿Qué? Está durmiendo, pero está muerto. Porque para los cristianos la muerte es un sueño. Es por eso que
Yo siempre digo, cuando llegue la hora de morir, no tienes que desesperarte, angustiarte. Esta semana hablé con una señora que tiene 2 hijos ya grandes, adultos, un esposo bueno. Ella fue mi secretaria hace muchos años, cuando yo trabajaba en San Pablo. Una señora eficiente en su trabajo, pero está literalmente condenada a morir. Y ella llamó a mi esposa me pasó la llamada. Una serenidad en su rostro. Me dice, pastor, solo quiero que usted ore para que Dios me haga dormir en paz, porque yo sé que cuando Cristo vuelva voy a resucitar. ¡Qué esperanza! Y es que la Biblia dice que la muerte física en esta tierra, esa es solamente un sueño. Leo primero a los Corintios 15, 51 al 54. Mira, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Claro, cuando Cristo venga y la trompeta suene, todos los que han muerto en Cristo resucitarán para encontrarse con Jesús. Digo, todos los que han muerto en Cristo. Ahora, si tú no has aceptado a Jesús, si tú no has vivido una vida de comunión con Cristo, entonces sí, la muerte pues es el fin de todo para ti. Y de acuerdo con Apocalipsis, tú resucitarás, pero resucitarás para volver a morir. No queremos eso para nosotros. Por eso es que Jesús tiene que ser el centro de nuestra experiencia. Leo más. Primera a los Tesalonicenses 4, 15 al 17. Estamos viendo lo que el Nuevo Testamento habla de la muerte. Dice, por lo cual os decimos que esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Qué ellos? Los muertos resucitados en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¡Qué promesa maravillosa! Vamos a la cuarta parte, el espiritismo en los últimos días, la primera parte. Vamos a leer Apocalipsis 16, 13 y 14. ¿Qué dice? Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Te explico un poco. Tenemos un gran conflicto. No vemos con nuestros ojos, pero el conflicto está ahí. De un lado, Jesucristo llamando a sus hijos. De otro lado, el enemigo de Jesús llamando también a los seres humanos para Él. Estos, los hijos de Dios, reciben la señal de Jesucristo el sábado. Y estos reciben la señal que no es del Señor Jesucristo. Uno de los instrumentos que el enemigo usa para arrastrar a su gente aquí es el espiritismo. Hacer creer a las personas que cuando el hombre muere, no muere, sino que su espíritu consciente sale andando por ahí. Y la Biblia dice que en los últimos días el espiritismo hará milagros, cosas asombrosas, cosas que nunca has visto ni has imaginado ver. Hará caer fuego del cielo, hará milagros, curaciones milagrosas, aparecerá
en forma de un espíritu de muerto. El otro día un joven me dijo, pastor, yo no pensaba que los muertos, los espíritus de los muertos vivían, pero el otro día murió mi papá y él dejó mucho dinero escondido y no sabíamos dónde estaba ese dinero. Así que yo fui a una reunión espiritista y ahí invocaron el espíritu de mi padre y mi padre apareció. Yo no lo vi, pero escuché su voz, era su voz. Y le pregunté, papá, ¿dónde está el dinero? Y mi padre me dijo exactamente el lugar donde estaba el dinero. Y fuimos allá, el dinero estaba allí. Ahora yo creo en el espíritu de los muertos. Oh, querido, te digo una cosa, que tú has hablado con un espíritu es verdad, pero un espíritu de los muertos no, con el espíritu de tu papá no, porque cuando tu padre murió, su cuerpo fue al polvo y el soplo de vida a Dios. Entonces, ¿con quién hablaste? Con espíritus demoníacos. ¿Tú crees que esa tercera parte de ángeles que fue expulsa del cielo junto con Lucifer, ¿a qué se dedica hoy? Justamente a engañar, a disfrazarse, a seducir. Y mucha gente se está viniendo para aquí. Pero los hijos de Dios tienen la palabra de Dios en sus manos y siguen únicamente lo que la palabra de Dios enseña. Y llegamos al fin de este estudio hablando pues del espiritismo en los últimos días, una vez más. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La esperanza de la segunda venida de Cristo. Una de las cosas que el espiritismo destruye es la esperanza de la segunda venida de Cristo. Porque si el alma no muere, si el espíritu sale vagando inconsciente o puede reencarnarse y reencarnarse una y otra vez, entonces ¿para qué necesitas que Cristo vuelva? Pero para nosotros la esperanza de la vida eterna radica en el Señor Jesucristo, que nos dará vida eterna cuando vuelva por segunda vez. Por eso Tito dice que debemos aguardar la esperanza de la segunda venida de Cristo. No te dejes engañar, no te dejes seducir. Cree en la palabra de Dios. Te vas a dar cuenta que el mensaje del espiritismo está en las músicas, está en las películas, está en los libros. Es parte de la enseñanza universitaria. La pseudociencia aparece diciendo, que cuando las personas mueren, resucitan y dicen lo que han visto, y han visto una luz allá lejos, una luz que se iba acercando, en fin. Querido, yo no digo que estuve muerto, pero estuve casi muerto. Claro que tenía funciones vitales porque todavía respiraba, pero estaba prácticamente inconsciente. Yo no vi, yo siempre digo, en ton de broma, yo no vi ninguna luz. Yo no vi ninguna luz. Y si hubiera muerto, tengo la seguridad que me hubiera literalmente apagado hasta el día de la venida de Cristo. Porque eso es lo que la palabra de Dios enseña. Sé fiel hasta la muerte y Jesús te dará la corona de vida eterna. Un abrazo.